pero la demanda también era cruel. Dice en el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Se fue. Mientras este consiervo permanecía postrado a los pies, suplicándole por más tiempo para pagar la deuda, el siervo se marchó de ahí, se fue, dejándolo hablando, dejándolo suplicando, se fue y salió de su presencia para arreglar el arresto. Y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Y las leyes de esa época dictaban que una persona no podía ser vendida como esclava por una deuda tan pequeña, pero sí podía ser encarcelada el tiempo suficiente para que el juez determinara la condena en trabajos forzados, con lo que pudiera resarcir al acreedor. Y con suma crueldad atropelló a uno que estaba en la misma necesidad que él había estado y que le suplicaba como él había suplicado. No perdonar es completamente egoísta. Muchas veces la persona que no perdona dice, soy víctima de esto. Y sí, uno es víctima de la injusticia. Pero cuando nosotros no perdonamos, estamos siendo crueles. Porque hemos recibido un perdón muchísimo más grande que ese que le debemos a otra persona. Y entramos en parte de la tercera escena, en el versículo 31. En la tercera escena de la parábola es el rey y el siervo dos. O sea, es el primer siervo, pero vuelve a la presencia del rey. El rey vuelve a traer a su encuentro o vuelve a tener un encuentro con el primer siervo. Y esta escena describe la realidad de la falta de perdón. ¿Qué sucede cuando hay falta de perdón? En primer lugar, nuestra falta de perdón es percibida por nuestros hermanos. Dice en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba. Muy raras veces podemos esconder rencor para que absolutamente nadie se entere. Tarde o temprano el rencor emerge su horrible cabeza fuera del secretismo y se hace evidente a todos. Los demás hermanos se dan cuenta que estoy guardando rencor o teniendo falta de perdón para con alguien. Pero nuestra falta de perdón también entristece a nuestros hermanos. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Ellos se duelen profundamente cuando otro hermano es tratado con rencor, con venganza y falta de compasión. Hay tristeza en la iglesia cuando los hermanos no se perdonan. Hay tristeza en el hogar, en la familia, cuando los miembros de la familia no se perdonan. Otros que no tienen nada que ver con la ofensa sufren porque yo no perdono al que me ofendió. Un verdadero creyente, aunque empatice con el que fue ofendido, aunque empatice con el hermano que fue víctima, podríamos decir, de un abuso, no lo va a aprobar por su falta de perdón. ¿Se entiende? No es que estas personas ahora se pusieron en contra del siervo porque no empatizaban con él. Sí, no, empatizaban con él. Pero no por eso van a apoyar su falta de perdón. Solo porque decimos que el creyente debe perdonar a aquellos que lo han ofendido o que lo han dañado, no significa que los apoyamos, que no los apoyamos en sufrimiento. Los apoyamos en sufrimiento, pero también esperamos que la persona perdonada perdone. Estos no se pusieron ni al lado del siervo ni al lado del consiervo, sino se pusieron del lado del Señor. Por eso dice, se entristecieron mucho y ¿qué hicieron? Fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y nuestra falta de perdón es conocida por Dios también. En la parábola son los demás consiervos que van e informan al Señor, a este rey, todo lo que sucedió.
Ahora debemos entender que este rey no es omnisciente, pero tiene una autoridad y una influencia suficiente que llega a conocer todo lo que sucede en su reino. Vienen y le informan. Ahora recordemos que este rey de la parábola representa a Dios. Ahora Dios no necesita que nosotros le contemos acerca de la falta de perdón de alguna hermana. Él ya lo sabe. Pero el conocimiento de este rey describe el conocimiento de Dios. No la manera en que conoce, pero sí el conocimiento. Este rey conocía lo que sucedía en el reino y Dios es omnisciente y sabe todo lo que sucede en el universo. Pero él no necesita que sus siervos le traigan reportes para enterarse, sino que personalmente es un ser omnisciente y sabe perfectamente todo lo que sucede en el universo. Dios sabe cuando no perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Dios conoce el rencor que guardamos en nuestros corazones, aún aquel rencor que nosotros intentamos no mostrar por miedo a que nos reten o que nos reprendan. Dios sabe todo lo que hemos pasado en relación a la ofensa. Dios sabe todo lo que hemos sufrido por la ofensa. Él sabe lo que te hicieron, conoce todos los detalles. Pero Dios sabe también todo lo que has pasado en relación a tu reacción de la ofensa. Dios conoce íntimamente tus sentimientos, tus pensamientos, y Él sabe cómo te dolió, cuánto te dolió. Él conoce el daño que te causó. Y también, por último, nuestra falta de perdón obstaculiza nuestra comunión con Dios. El versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado. No lo llamó siervo malvado al principio, le llamó siervo deudor, ¿no? Le pidió que pague la deuda, pero después lo perdonó y ahora lo llama siervo malvado. Hay algo que interrumpe esa paz, esa comunión que habían tenido antes, que este siervo había experimentado cuando salió de la presencia de Dios. Pero ahora, por esta falta de perdón, hay un obstáculo entre él y su rey. Perdonar es un mandato de Dios, y cuando no perdonamos estamos en falta con Dios y hay un obstáculo, algo que obstaculiza nuestra comunión con Dios. Eso no nos permite, la falta de perdón no nos permite experimentar toda la bendición de Dios, no nos permite experimentar la gracia de Dios. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, Dios nos ha perdonado y entonces nos ha capacitado para perdonar a otros. Y nos ha ordenado a perdonar a otros. Y debemos reconocer que tenemos oportunidades para perdonar a otros. La pregunta es: ¿lo hago? ¿Lo he hecho? ¿Aún guardo rencor, falta de perdón, resentimiento, o aún hasta llegar a amargura contra alguien que me ha ofendido tanto que siento que no lo puedo perdonar cuando en realidad no lo quiero perdonar? Que el Señor toque nuestros corazones y que podamos humillarnos delante de Él, aceptar la gracia de Dios, no solamente para ser perdonados, sino también para perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, guíanos a través de tu palabra, que como martillo parta la roca de nuestro corazón en dos, que quebrante nuestro corazón duro, que tiene falta de perdón o resentimiento o rencor, para que podamos canalizar el amor tuyo hacia aquellos que nos ofenden, para que los podamos perdonar, para que los podamos librar, para que podamos expresar la misma misericordia que tú tuviste para con nosotros. Ayúdanos a ser perdonados, agradecidos que perdonan. Y lo haremos en tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.